presentación. Ahí está. Antes que nada me presento. Soy Ezequiel. Esta va a ser la primera clase que están conmigo, que estoy yo dándole la clase a ustedes. Este cuatrimestre soy jefe de trabajos prácticos de la materia. Bien. Y traigo buenas noticias, y es que acaban de tener el parcialito. Y claro, vengo con todo lo malo. Vamos a ver un poquitito lo que es la corrección veloz del parcialito. Vamos a ver un poquito cuáles eran las dificultades del mismo y cómo se resolvía, ¿sí? Yo sé que dice, lo acabo de hacer y ya me tengo que enterar malas noticias. Ezequiel, lo acabo de conocer y ya me trae malas noticias. Bueno, la verdad es que toda evaluación se da una oportunidad de mejora, ¿no? Entonces, ahora que tuvieron la evaluación, ha ido bien, ha ido mal, puedan ver cómo se hacía, ahora que lo tienen fresco, y nosotros hacemos las correcciones y entregamos el parcialito el viernes que viene, ¿sí? Durante el día del viernes estamos cargando lo que son las notas en el sistema de notas, pero seguro al momento de la clase le vamos a entregar el parcialito para que ustedes puedan ver las correcciones. Y como siempre, cualquier cosita que ustedes vean que nos hayamos equivocado, se pueden acercar y decirnos para que podamos revisarlo bien. ¿Okay? Entonces teníamos hoy 3 ejercicios. El primero decía que había que partir una cola, ¿sí? Tenías una cola, había un parámetro y tenías que repartir cosas de la cola. Lo bueno es que decía que no importaba cómo quedaba la cola después, ¿no? Entonces eso les permitía ir desencolando elementos y poder distribuirlos en las diferentes colas en función del parámetro K, ¿sí? Los primeros K elementos a una cola, los segundos K elementos a otra cola, etc. ¿Sí? Eso no debería ser mayor dificultad, pero sí es muy importante que sea una función. Cualquier tipo de acceso a la estructura interna de la cola ya anularía el ejercicio, porque estamos hablando de una función y no una primitiva. No podemos acceder internamente. Como decir en otras palabras, estamos siendo bárbara y no podemos meternos en la parte de A. ¿Sí? ¿Eso está ahí? ¿Alguna duda? Preguntita del 1. Bien. El ejercicio 2, teníamos que Alan ya había implementado un TDA y Grace lo quiso cambiar. Estuvo programando durante N días, ¿sí? Y al enésimo día se dio cuenta, bueno, capaz esto funciona bien, capaz esto funciona mal. Entonces dijo, voy a correr las pruebas y le dio false. No le dio mal las pruebas. Todo ok. El false representa que hay un error. Y la idea era buscar en qué día fallaba. Esto, sabiendo que el primer día no fallaba porque era el TDA que implementó Alan, en algún momento está todo bien y en algún momento falló y de ahí en adelante falló hasta que Grace revertió los cambios, ¿sí? La pregunta era en qué lugar estaba esa falla, ¿sí? Y se esperaba en este caso que lo resolvieran a través de un estilo búsqueda binaria, sí o sí, división y conquista, ¿no? Dividir y conquista necesariamente parándonos, por ejemplo, en la mitad del arreglo e ir hacia un lado o hacia el otro, dependiendo del valor que lean, ¿sí? Y eso, yendo hacia el lado correcto, les va a llevar a la primera aparición del valor false, ¿sí? Sabiendo que el arreglo empieza con true. No era un ejercicio de iterar desde primera posición hasta adelante, hasta encontrar el false, eso estaría mal, sería una resolución en O de n, siendo que hay que hacerlo por división y conquista en O de logaritmo de n. ¿Está ahí? ¿Bien? Y tenemos el ejercicio 3, que era un algoritmo de ordenamiento y daba diferentes pautas. Primero, lo más importante es que se cumpla esto. Lo segundo más importante es que se cumpla esto. Lo tercero más importante es que se cumpla esto, ¿sí? Eso se puede traducir a bits más o menos significativos en radix, tal cual. Entonces, ustedes pueden considerar una modificación de radix donde lo menos significativo eran las edades, ¿sí? Al final se dio ordenada por menor a mayor. Lo segundo menos significativo era Francia, ¿cómo era? Era el país, ¿sí? El valor del país. Y lo más significativo era si era o no menor o igual a 12 años, ¿sí? Y eso también se puede hacer por radix. Simplemente el bit más significativo es una evaluación binaria. Eso no es menor o igual a 12 años, ¿sí? En caso de que lo sea, que pasan para adelante, en caso de que no lo sea, queda en la posición en la que está, ¿sí? Y de esa manera pueden hacer todo el ejercicio con radix. Naturalmente había que dar toda la explicación, ¿sí? Esa sería como la forma de hacer los ejercicios. Espero que no haya sido muy feo haberlo visto justo después de haber rendido el examen, pero como siempre es como una oportunidad de aprendizaje que estamos tratando de aprovechar. Bien, eso por ese lado. Y ahora vamos a ver con Fede parámetros de línea de comandos. Empieza así. ¿Alguna tiene una pregunta? Sí, todo el tiempo le digo oportunidad de preguntar. ¿Separarías el caso de
Es que en realidad... Sí. ¿Podés decir si es menor a 12? Claro, la pregunta es, vamos a recordar que las preguntas de su lado no se escuchan en la grabación, entonces vamos a repetir. ¿Cómo consideras que primero hay que considerar los mayores menores a 12 y además luego hay que volver a ordenar? ¿Sí? La forma en que lo pensé yo, una opción es, vos hacés los pasos de radix. El menos significativo es ordenar por edad. Y después tenés que adelantar, después el segundo bit es por los países. Y por último es mayor a 12 o menor o igual a 12. Si en ese caso podés pensar, por ejemplo, dos arreglos resultado. Uno para la gente que es menor o igual a 12 y otro para la gente que es mayor a 12. Entonces, haciendo el mismo proceso que radix, de leer en el orden parcial en el que ya están los elementos, podés ver los que sean menor o igual a 12 van por un arreglo resultado, los que son mayores a 12 van por otro arreglo resultado, y el resultado final es el unir esos dos arreglos. Esa es una opción, sí. Bien. Perfecto. O sea, decís, recorrí todo el arreglo y separé en dos casos que claramente hay. Hay como una fila preferencial para los menores, una fila no preferencial para los mayores. ¿Sí? Y si en cada caso se hace radix, también sería otra posibilidad de resolver. Tal cual. Bien. Estamos así. ¿Alguna otra pregunta? Mientras... En el primer ejercicio, Sí. cuando hay que sumar todas las colas, ¿se pone en una cola final o se pone en un array final de colas? No, se pone una cola final. O sea, la idea es que... ¿Todas las colas en una sola cola? No, todas las colas eran un array. Sí, o sea, cada elemento de este array es una cola, indicaba el ejercicio. Fíjate lo que está retornando la función en la firma. Claro, Sí. Es Es un vector o mensaje de colas. vector de cola T. Eso. Tal cual. Bien. No estaría respondiendo el... No sé, apagarlo y volver a aprender como siempre. Sí. No, es que lo único que hice fue cerrarlo y abrirlo y dejó de... Ahí está. Listo. Magia. Bueno, necesita el botón derecho lo puedes usar para avanzar o lo que quieras, pero el izquierdo no va para atrás, que es un bajón. ¿Flechitas también? Flechitas, sí. Yo te contesto con las flechitas. Hermoso. Bueno. Ah, esto es una marca en la pantalla. Pensé que era de la DM. Sí, tengo una... Flasherísimo. Bueno, rápidamente, antes de volver a los temas que veníamos viendo de la materia, que tienen que ver con iteradores de listas, principalmente iteradores internos, hacemos una breve pausa para mencionar algo que vamos a usar en los TPs, ¿sí? Que hasta ahora no tuvimos tiempo de mencionarlo. Que es esta idea de manejar parámetros por línea de comando, donde básicamente nuestro programa va a recibir argumentos y va a hacer cosas con eso. ¿Sí? Si alguna vez usaron alguna terminal Linux, esto les va a resultar muy común. De hecho, seguramente lo tuvieron que usar porque ya hicieron una materia media de programación, lo tienen que haber usado. Cualquier comando que ustedes usen en la terminal, por ejemplo el man, el ls, lo que fuera, ese comando es el programa que estamos ejecutando. ¿Sí? ls es el programa. Después yo voy a pasar argumentos para decirle, bueno, ¿qué quiero hacer con el programa puntualmente? ¿No? O sea, fíjense, en el caso del ls le paso -l para decirle que quiero listar los archivos, no me acuerdo qué carajo hacía del L. -l. Tenía el -l, bueno, no me acuerdo de memoria, pero por ejemplo con el man, que también es otro programa de línea de comando, es el manual. Y a ese manual yo le paso como argumento el nombre de otro programa. Y ese man me va a decir cómo funciona ese programa puntual que yo le estoy pasando. ¿Sí? Makedir, si quieren construir un directorio, el cd, todos los comandos que estuvieron usando son programas que reciben argumentos por línea de comando. ¿Cuál es la idea de esto en el fondo? Es que ya los programas que nosotros hacemos no solamente van a interactuar con usuarios, sino que van a interactuar con otros programas, donde la entrada y salida de cada programa va a ser la entrada y salida de otros programas también. ¿Sí? Y ahí empezamos a encadenar un montón de programas y sistemas entre sí. ¿Cómo hacemos esto en Go? ¿Sí? Primero vamos a verlo en Go y después hacemos un ejemplo. ¿Qué necesitamos usar? Hay un paquete puntual, que es el OS,
que es el que va a tener un montón de funciones y cosas para trabajar con el sistema operativo. Puntualmente el que nos interesa acá es el .args, ¿sí? Que básicamente es un slice con todos los parámetros que se corrieron para nuestro programa. La particularidad de este args, que viene heredada de Unix de 270, es que este slice que me dice los argumentos del programa, el primer elemento de ese slice va a ser siempre el nombre del archivo del programa que estoy ejecutando. Suena medio raro, tipo, yo sé lo que estoy ejecutando, ¿por qué quiero saber el nombre del que estoy ejecutando si es el mismo archivo? O sea, es raro. Pero es así. Cosas de Unix. Entonces que siempre como que van a terminar viendo que en la práctica terminan ignorando primero los argumentos del slice, porque es el nombre del programa que estoy ejecutando, y después vienen realmente los argumentos que yo le paso por la línea de comando. Por ejemplo, cuando ejecutamos nuestro código en Go, ¿sí? Primero lo vamos... Acuérdense que primero podemos compilar y después correr el ejecutable, que sería en este caso, ¿sí? Donde acá estoy corriendo el ejecutable, fíjense el punto barra, que es el ejecutable que yo acabo de crear. Y simplemente le paso los parámetros con espacio, ¿no? Parámetro 1, 2 y 3. Y luego el os.args va a tener estos 4 elementos en el slice. ¿Sí? Command line, param 1, 2 y 3. No tiene nada de ciencia, es súper fácil. ¿Sí? Esto mismo lo pueden hacer usando el comando de go-run. Después de pasar el nombre del archivo que están corriendo, le pasan los argumentos. ¿Sí? El parámetro 1, 2, n. En un ejemplo un poco más real, ¿se ve algo? No, la cae. No, ahí va. Un ejemplo más real podemos ver algo así. ¿Sí? Donde no está la última modificación que hice, pero no importa. Donde nuestro programa recibe por argumento, ¿sí? El tipo de algoritmo de ordenamiento que vamos a usar, ¿no? Suponiendo, ¿no? Que tenemos un programa que hace eso. Y me fijo acá, ¿sí? En los parámetros. Fíjense que le saco el primero, la primera línea, y me fijo el comando que me pasó. Y en base al comando que me pasó, yo voy a hacer distintas cosas. Si es el man o el help, voy a imprimir la ayuda de cómo usar este programa. Si es el version, voy a imprimir la versión. Si es el radix sort, significa que voy a hacer lo que quería hacer usando como ordenamiento radix sort, ¿no? Suponete que después hace algo con esto. Ahora es medio vacío. Bubble sort, lo mismo, ¿sí? O si no le pasé nada, mi programa esperaba que yo le pase algo, va a mostrar un error por pantalla. ¿Sí? Tranquilamente podría levantar un panic o doblar un error, depende de lo que quiera hacer. Y claro que no hay mucha más ciencia que esto. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a usar nosotros en los TPs? Literalmente así. ¿Sí? Cuando veamos el enunciado, que no debe faltar mucho, toda la interacción que nosotros hagamos con nuestros TPs van a ser de esta manera. Si me van a decir que el programa va a recibir por línea de comando o por argumento tales parámetros. Por ejemplo, para hacer tal acción te va a decir, va a recibir el primer argumento va a ser la acción, el segundo argumento va a ser el primer parámetro de esa acción, etcétera, etcétera. Y en nuestro código después tenemos que parsear esto de esta manera. Sí, es súper sencillo. Vamos a ver según qué acción tenemos que hacer, le voy a pasar el resto de los parámetros. Y fíjense como acá le estoy pasando todo el resto de los parámetros a el algoritmo que querría ordenar. Por ejemplo, ¿no? Que está acá. Data. Eso es lo que vamos a hacer nosotros en nuestros programas. Y la verdad que es eso. ¿Así es como funcionan las aplicaciones por consola? Sí. Sí es como funciona básicamente todo. Porque todos los programas que nosotros estamos corriendo, y sobre todo en el sistema operativo, hay programas que tienen que correr otros programas, que tienen que correr otros programas, y así es medio infinito. Y esos programas se comunican entre sí justamente con esto. Con la línea de comando, con los argumentos, y también con el valor de retorno que tiene el programa, que bueno, nosotros eso mucho no nos metemos, pero es un detalle. ¿Y por qué no se comunican por un mod o por un esquemático de...? Porque depende en tu momento, en tu tiempo de ejecución, que tienes que pasarlo. ¿Sí? Porque vas a tener un valor en tiempo de ejecución que va a ser distinto cada vez que lo ejecutes. Entonces necesitas evaluarlo en tiempo de ejecución. ¿Cómo lo evalúas? Pasándolo por argumento. Entonces cuando ejecutas el nuevo programa, recibe por argumento el nuevo valor, que puede ser distinto de la ejecución anterior, y haces lo que tienes que hacer. No es algo estático que viva en un archivo. Acá hay, por ejemplo, otro ejemplito que se puede hacer. Donde tenés que escribir un programa que simplemente muestre por pantalla el contenido de un archivo
Y ese archivo lo vamos a obtener de la línea de comandos. ¿Sí? Es un argumento de nuestro programa. Van a pasar el path, por ejemplo, o el nombre del archivo, si está en el mismo path. Y lo que nosotros tenemos que hacer es simplemente abrir ese archivo, parsearlo, imprimirlo y listo. Nada más, ¿no? Es un ejercicio que pueden hacer ustedes. La verdad que estas diapos son súper sencillas. Acá termina, ¿sí? No es un tema muy complicado. Es un tema súper importante por esto que les decía, ¿no? O sea, es algo que nos permite que nuestros programas se manejen de manera independiente entre sí. Así que no haya un humano en el medio rompiendo las bolas. ¿Sí? Porque si no, sería todo muy paja. O sea, no podemos mantener sistemas súper complejos si siempre hay que tener una persona en el medio que toque siguiente o que escriba eso no se puede. Necesitamos que los programas se comuniquen entre sí. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? De esta manera. ¿Cómo lo logramos? Súper fácil. ¿Sí? Haciendo estas 3 líneas que vemos. Lo van a tener que hacer en sus TPs. Probablemente lo tengan que hacer en todos los programas que hagan de ahora que se mueran. Porque, como decía, es súper útil y se usa en todos lados. ¿Sí? Pero es súper fácil también de entenderlo y usarlo. Eso es todo por ahora. Me molesta que no tenga una diapositiva de fin porque no puedo pasar más de ahí. Pero bueno, eso es todo. No sé si hay alguna pregunta, es como que no hay mucho para preguntar tampoco. Prueben a hacer este ejercicio simplemente para probar cómo usarlos, ¿sí? Los argumentos. Pero debería ser fácil. Sí. Sí. Podrías, por ejemplo, el comando ls, no, justo el ls no, a ver si hay alguno. Bueno, los de consola no, todos reciben al menos algo que hacer. Pero tranquilamente tu programa podría tener alguna lógica por defecto, donde si no recibe un argumento que te indica, por ejemplo, el algoritmo de ordenamiento usar, decís, bueno, por defecto voy a usar este. ¿Sí? Claro, en tu switch, en el default, en vez de fallar, dirías, bueno, voy a usar tal. ¿Sí? Es eso, o sea, depende de cada uno de lo que quiera hacer. No, la verdad que no tiene mucha ciencia, es como manejar una lista de comandos, pero que en vez de la lista escribirla nosotros en un archivo de texto, está traída de la línea de comandos. Nada más. ¿Una pregunta más? ¿No? Ok. Bueno, nada, eso es todo. Bien. ¿Dónde está ese? No sé dónde está ese. ¿Qué problema? Porque ese tiene que dar la siguiente parte. Así que no tengo mucho más para decirles. Y no sé dónde se fue este muchacho. ¿Qué problema? Mándame un toque. Me imagino que no se fue lejos porque la compu es suya, así que volvería por la compu. Debe estar en TDA haciendo cosas. Lo voy a decir que ya también. Sí. Qué gran pregunta. La verdad que no estoy seguro. ¿Está en el parte de introducción? Sí, porque tiene el número 6, me parecía. Fíjate en las diapos de introducción al lenguaje de Go. La número 6 porque empieza con 6. Sí. Bien. Bueno. ¿Quieren preguntar algo más del parcial? Porque más no tengo para darles, muchachos, no sé. No sé. Sí. Sí. Supongo que sí. Me parece más difícil hacerlo recursivo, pero tranquilamente puedes. La idea de la recursividad es que cualquier tipo de iteración que vos tengas se puede hacer de manera recursiva. Y viceversa. Cualquier algoritmo recursivo se puede hacer de manera iterativa. De hecho, hay lenguajes de programación que no tienen estructuras de iteración. Es simplemente hacer recursión para iterar una lista, por ejemplo. ¿Sí? Programas, lenguajes funcionales, por ejemplo. Lisp, por decirte algo, trabaja de esa manera. Lo cual te dice eso, ¿no? O sea, que cualquier cosa que vos hagas de una manera puede ser de la otra manera también. A veces es más difícil o más fácil hacer una de la otra, pero si te la querés complicar, no hay problema. Está bien. Ojo, porque acuérdense del primero, que ustedes tenían que
hacer colas nuevas, pero esa cola iba a depender del K, ¿no? Entonces cada vez que... De cierta manera es como que tenía dos iteraciones en una, ¿no? O sea, iba a iterar por todos los elementos de la cola original, seguro. Pero después iba a hacer K veces una cosa, después K veces una misma cosa, y como que eso se repetía, ¿no? Esa idea de hacer K veces lo mismo se repite. ¿Qué es? Crear una cola nueva y en esa cola encolar los K elementos de la cola original, o sea, desencolo K veces lo que voy a encolar, y eso lo meto en el slice resultado. Y después repito eso, ¿no? Entonces tengo esos dos ciclos. El ciclo original que me dice que voy a seguir iterando hasta que la cola no tenga elementos, claro, que no esté vacía. Y un ciclo adentro que va a ser repetir algo K veces. ¿Qué es esto? Desencolar e encolar. Ahí vino el muchacho. El bedel. Sí, está grave. Sí, sí. Hay que toquetear un poco el... Ah, eso. No, igual ya estamos. O sea, si querés. Ah, lo estás Sí, estaba haciendo tiempo. haciendo tiempo, muy bien. Bueno. Entonces esto ya está. Bien. ¿Bien está ahí? Bien. Si no jode esto. Bueno, vamos a ver lo que corresponde entonces a iteradores parte 2. La clase pasada, el lunes, en horario teórica, con Martín, vieron lo que es la parte 1 de iteradores, que es todo lo que es iteradores externos. ¿Sí? Y no sé si llegaron a ver, por ejemplo, en el enunciado de listas, que habla de algo que se llama iteradores internos. Eso es lo que vamos a ver hoy, y es la forma de completar el enunciado de lo que tienen que hacer para el TDA lista. Entonces, la función que cumplen los iteradores internos es básicamente la misma que cumplen los iteradores externos, ¿sí? Los iteradores externos eran una forma de Alan darle la posibilidad a Bárbara de que vea sus propios datos. Y Bárbara guarda datos en una estructura y después dice, a ver, mostrame los datos. No, no están guardados, no existen. Ahí aparecen los iteradores como diciendo, bueno, acá están los datos, míralos, iteralos, ¿sí? Eso es lo que nos permite hacer los iteradores, ¿sí? Y esto es todo para cualquier TDA, ¿vale? Esto, ¿eh? Vamos a ver un poquito generalidades para cualquier tipo de dato abstracto y después vamos a ir a lo específico con la lista que va a ser el primer TDA en el que implementen un iterador. Tengo una duda sobre Sí. exactamente cómo sería un interno y un externo. Sería, el externo es un for por el lado Bárbara y el interno es una primitiva. Todavía no lo vimos. Todavía no lo vimos, tal cual. Esta es la clase en la que respondemos a esa pregunta. Perfecto. Bien. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un iterador interno y un iterador interno? De alguna manera vos estás como introduciéndolo. Y es que se manejan distinto, pero bueno, ya poniendo entre comillas, el iterador externo se maneja de forma externa, el iterador interno se maneja de forma interna. ¿Por qué el iterador externo se llama externo? ¿Por qué se les ocurre que se llama externo, siendo que ya vieron el iterador externo? Pues lo maneja Bárbara, tal cual. Es una cuestión de manejo. La lista existe, Bárbara puede crear listas y etcétera, y tiene la capacidad de crear iteradores externos y manejarlos por fuera. ¿Sí? Eso es como la parte de iterador externo. Se dale por analogía que el iterador interno de alguna manera va a tener que trabajar de forma interna. Vamos a ver cómo hace para trabajar internamente el iterador interno. Bien, entonces vamos a ver cómo diferencia. Teníamos el iterador externo, el iterador es creado por Bárbara. Si Bárbara crea una estructura que le permite iterar. Seguimos. Bárbara pide explícitamente uno por uno en los elementos del iterador. Cada vez que pide siguiente, Bárbara consigue el siguiente elemento del iterador, ¿sí? Y es un pedido explícito. Bárbara puede decir, a ver, dame el siguiente. Le probemos el siguiente. Y después esperar, quedarse pancha 2 minutos, decir yo estoy haciendo otras cosas, y de repente, pumba, nos pide otro elemento, nos pide el siguiente. Eso es algo que Bárbara puede hacer. Sí tiene control sobre las llamadas a nuestra estructura de iterador externo. Puede crearlo, puede verse el siguiente, puede pedir el siguiente, hasta que lo deje de usar. Bien. Y el recorrido del tipo dato abstracto se maneja explícitamente por Bárbara. Bárbara elige qué hace y deja de hacer. Bien. Y ahí está la diferencia un poco con el iterador interno. El iterador interno no es algo que pueda crearse, no es algo que pueda existir. El iterador interno más bien va a ser una primitiva de la lista. Es decir, lista, te invito a iterar internamente la lista. Eso es lo que va a pasar. Entonces, no se puede manejar paso a paso cómo se va a iterar, ¿sí? La iteración interna empieza cuando le piden que empiece y termina apenas haya recorrido los elementos correspondientes a recorrer.
Pero Bárbara no tiene la posibilidad de pausar la iteración, hacer otra cosa y volver. Es una diferencia entre iterador externo y iterador interno. ¿Sí? Y genéricamente se le llama a esa función TDA iterar para que se encargue de hacer todo el recorrido. ¿Está bien? Entonces es eso. El externo, Bárbara puede hacer y deshacer, puede llamar al siguiente, hacer otras cosas. El interno, en cambio, es una llamada a una primitiva de la estructura que va a ejecutar la iteración y después termina. ¿Sí? Y si quiere volver a hacer otra iteración, tendría que volver a llamar a la primitiva de iterar, pero se corresponderá con otra iteración. ¿Hasta ahí dudas? ¿No? Bien. Sí. Si no puedes frenar, digamos, Bárbara, cuando se itera, Tal cual. ¿de qué te sirve iterar si no puedes hacer? Bien. No puedes O sea, hacer aceleramento. no puedes frenar, pero por lo menos va a poder hacer algo. No es una función que simplemente pierde tiempo, sino que vamos a proveerle a Bárbara la posibilidad de hacer algo con cada uno de esos elementos. Pero no va a poder decidir esperar, pasar un rato, hacer otras cosas y después seguir con el resto de los elementos. Va a poder hacer cosas con todos los elementos y al igual que el recorrido externo, lo que pasa es que no le vamos a dar la posibilidad de elegir cuándo. Simplemente lo va a hacer para todos los elementos o los elementos que corresponda y va a tener la posibilidad de hacer algo. Es decir, se va a aprovechar esa iteración con algún efecto que le sirva a Bárbara. Bien. Sí. Por ejemplo, en la cola enlazada, si yo hago un iterador con el siguiente, el previo y todo eso, Bien. Bárbara no lo podría hacer, porque estaría entrando en la estructura interna. Bueno, ahí hay una división y es, por ejemplo, en cola no vimos iteradores porque, digamos, la función de una cola y su premisa no permite revisar todos los elementos. La cola la pensamos como un elemento teórico que permite a alguien hacer una fila y después hacer pasar al siguiente. Entonces, en el caso de la cola, no tiene sentido que exista un iterador porque como concepto no existe la posibilidad de ver todos los elementos que tiene una cola. De la misma manera que una pila. Vos venís acá, apilás platos, ¿sí? Y vos no tenés la posibilidad de ver qué plato está en el medio. El único plato que vos podés ver es el del tope. Entonces, para esas estructuras no se ofrecen iteradores. ¿Está bien? Por el lado de la lista, se van a ofrecer iteradores y aún más importante, el iterador externo de la lista que ofrecemos también es visible para Bárbara. Bárbara puede operar con crear un iterador, Bárbara puede ver el siguiente, Bárbara puede ver si hay un siguiente. Entonces le damos la posibilidad de Bárbara comunicarse a través de las primitivas sin acceder a la estructura interna de la lista. Eso es lo más importante. Pero no era que el externo lo creaba Bárbara. El externo Lo creaba Bárbara. el externo lo crea Bárbara, pero lo crea en tiempo de ejecución, digámosle. Es decir, no es que Bárbara programa el iterador externo, sino que Bárbara tiene la posibilidad de usar el iterador externo llamando a la primitiva de crear. O sea, ya está implementado. Ya está implementado, exactamente. Es lo mismo que pasaba cuando vos implementabas una pila y Bárbara hacía uso de esa pila con el crear. Cuando Bárbara crea, nos referimos a utilizar esa estructura, pero no a programarla. ¿Bien? Buenas preguntas. ¿Alguien más? Seguimos. Entonces, ¿cómo se hace para que los iteradores internos funcionen? ¿Sí? Tenemos eso en la mente de que dentro de la lista tiene que haber una función, una primitiva, que nos permita hacer algo. ¿Sí? Y tendríamos que ver cómo hacer que eso suceda y a ver qué podemos ofrecerle a Bárbara que pueda hacer con nuestra iteración para que no se quede en la nada y para que pueda sacar fruto de esa iteración. Y eso es lo que vamos a ver acá. Lo que va a hacer Alan es proveer una función. Digo, bueno, así como existe la función crear la lista, existe la función, ¿sí? Debería llamarse primitiva, existe la primitiva cuántos elementos tiene la lista, existe la primitiva si la lista está vacía, existe la primitiva insertar primero, insertar último, existen primitivas. Ahora aparece una nueva primitiva que existe y la primitiva se llama iterar. ¿Bien? Esa primitiva se llama iterar y fíjense, por este lado recibe el TDA. ¿Sí? Recibe la estructura que estemos usando, por ejemplo la lista. Recibe un TDA y dice, bueno, esta es la lista que yo quiero que iteres. Bárbara creó una lista, la guardó elementos y ahora agarra esa lista y dice, bueno, esa lista hay que iterarla. ¿Bien? Eso es lo que se conoce en Go como el receiver, que
quién está recibiendo lo que tiene que efectuar. Bien. Y el parámetro por ahí es una cosa un poco más difícil, un poco más distinta, pero ya lo vieron con Fede, lo vieron en una clase de parámetros por funciones por parámetro, ¿sí? Y es lo que está acá, por parámetro, es una función. Entonces, lo único que recibe mi primitiva de iterar es como parámetro una función, ¿sí? Y Bárbara, ¿qué es lo que tiene que escribir? Encargarse de que esa función exista, escribirla, ¿sí? Entonces, ¿qué está pasando? Alan dice, vení, hacé lo que quieras con la lista, y Bárbara decide qué es lo que quiere hacer al programar esta función, ¿sí? De alguna manera, Bárbara tiene el control, y lo que hace Alan es darle el control a Bárbara para poder hacer las cosas, ¿sí? Dame un segundito. Lo que quiero decir es que tratemos de darle vueltas a esta idea, porque es difícil, especialmente cuando ustedes, al momento de hacer el trabajo práctico, van a comportarse en momentos como Alan y en momentos como Bárbara. Pero tratemos de ver esto de todos los ángulos posibles, y si les quedan dudas, pregunten para poder despejarlas, porque es difícil, de hecho, ver algo que tengo que hacerlo como Alan y como Bárbara, y además son cosas distintas que tienen que suceder. Ahora sí, pregunten. Una duda, en iterar, Alan tendría que usar la función que es el programa, no tendría que usar la del iterador, no tendría que usar el siguiente o algo así. Bien, la pregunta es si Alan, a la hora de iterar, debería o no usar el iterador externo. Voy a aplazar esa pregunta al momento en el que veamos un poquitito cómo Alan resuelve el iterar. Por ahora solamente lo estamos presentando. No nos adelantemos, sería como la premisa. Bien. Otra pregunta. Entonces ya está. Ya se entiende que esto es una función por parámetro. Asimilan como lo vieron con Fede, función con parámetro, cosa. Y esta función, Bárbara se asegura de que exista y se la pasa por parámetro al iterar. ¿Eso se entiende perfectamente? Primer cuatrimestre que sucede. Bueno, bien. Y ellas. Bueno, esa función, ¿cómo es la firma? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué recibe? ¿Qué devuelve? La función recibe un tipo de dato. Ustedes saben que la lista enlazada puede recibir cualquier tipo de dato. Esa letra T se refiere a el dato cualquiera que pueda hacer que esté guardado en la lista. Entonces, si yo tengo una lista de enteros, eso es un entero. Si tengo una lista de punteros enteros, eso es un puntero entero. Si tengo una lista de caracteres, esos son caracteres. ¿Está bien? Y devuelve un bool. Y vamos a ver para qué sirve ese bool en un ratito, ¿sí? Pero sepan que entonces la función que provee Bárbara o devuelve false o devuelve true. Son las dos opciones que tiene un valor booleano. Bien, entonces, si no hay dudas, paso diapositiva. A ver cómo sigue. Entonces, del lado de Alan, ¿sí? Tenemos esta incógnita. ¿Qué tenemos que escribir adentro de esta primitiva que se llama iterar? ¿Sí? La primitiva que se llama iterar, ya vimos que el receiver es el TDA y recibe como parámetro esa función de visitar, ¿sí? Y lo que sucede es que esto depende del TDA y lo implementan ustedes a la hora de ser Alan, ¿sí? Esto es lo que Alan tiene que hacer. Ustedes se tienen que asegurar de que para el TDA que están haciendo, en este caso están haciendo la lista, ustedes implementen la primitiva de iteración. ¿Bien? Pero más o menos, ¿qué es lo que va a pasar acá? Acá lo que tiene que pasar es, un poquito, que se aseguren de agarrar esa función que está pasando por parámetro Bárbara y aplicarla con los diferentes elementos de la lista. ¿Sí? Eso es lo que tiene que hacer un iterador, en este caso interno. Tiene que agarrar cada elemento y aplicar esta función de Bárbara, que si bien ahí dice func, podría ser hacer algo. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando tienen un iterador externo y dicen, bueno, mientras haya siguiente, hago algo, pido el siguiente, etc. ¿Vieron esa estructura de pedir el siguiente, hacer algo, continuar hasta que la lista se acabe? Ese hacer algo es lo que va a estar acá en esa función de visita. ¿Sí? Lo que pasa es que, como Alan, no sabemos qué es lo que quiere hacer Bárbara. ¿Sí? Hacer algo podría ser cualquier cosa y eso depende de Bárbara, de qué es lo que quiere hacer y del tipo de dato que esté utilizando para la lista, que, de nuevo, Bárbara puede utilizar cualquier tipo de dato. Entonces, le dejamos que Bárbara defina esa función y nosotros nos aseguramos de que para cada elemento de la lista, aplicar esa función que hace algo, entonces hace algo. Ejemplo, Bárbara quiere imprimir sus elementos que están en la lista. Entonces, ¿qué nos aseguramos de hacer? Para el primer elemento que tiene Bárbara, imprimimos ese elemento. Para el segundo elemento que tiene Bárbara, imprimimos ese elemento. Para el tercer elemento, imprimimos ese elemento y así continuamos según corresponde.
¿Está bien? Pero depende Bárbara qué es lo que quiere hacer, lo que nosotros nos tenemos que asegurar es de hacerlo. Entonces, ¿por qué estoy diciéndolo? Porque esa función visitar, capaz, Bárbara hizo ese hacer algo es hacer que imprima. Entonces, primer elemento, llamo el hacer que imprima de Bárbara, entonces eso imprime. Segundo elemento, Bárbara hace que imprima e imprime. ¿Sí? Bárbara define una función y nosotros nos aseguramos de usarla al iterar. Y al iterar necesariamente tenemos que pasar por los datos que Bárbara haya guardado. No podemos llamar a esa función de visita con datos que Bárbara, por ejemplo, no haya guardado en la lista. No puedo fabricarme un dato y aplicárselo. La idea es que la iteración sea sobre los elementos que están dentro de la estructura. ¿Bien? ¿Preguntas? Sí. La función que le pasa a la función iterar, Bien. ¿sería capaz de usar funciones que son declaradas por fuera en el mismo código del sistema activo? Bien, pregunta entonces, si esa función que pasamos por parámetro tiene la capacidad de usar otras funciones en el mismo u otros contextos. Y la respuesta es sí. Es decir, Bárbara lo que va a hacer es pasar como parámetro una función. Eso en definitiva es un trozo de código. Ese trozo de código puede usar funciones auxiliares, por ejemplo, si quisiera. ¿Bien? ¿Esa es la pregunta? Perfecto. Sí, por ahí. Devuelve un bool, sí. Sí, sí. Es buena pregunta, sí. Todavía no lo vimos, pero es muy buena pregunta. ¿Está bien? Como el agujerito que falta rellenar en la explicación. Buenísimo. ¿Qué más? Tiene que ser sí o sí un bool, sí. Si fuera otra cosa, tenemos que convertirlo a bool por el significado que tiene el bool. ¿Sí? Que si quieren, esto viene un par de diapositivas después, así que lo podemos ver cuando vea la diapositiva. ¿Qué significa ese bool? Pero bueno, vamos a anticipar. ¿Qué significa este bool? Ese bool significa si Bárbara quiere o no seguir iterando. ¿Está bien? ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que darle la herramienta a Bárbara de decir, bueno, ya me cansé, ya no quiero iterar más, ya con estos elementos que iteré ya es suficiente. Entonces le proveemos esa funcionalidad. Decimos, tu función visitar va a devolver un bool. Si tu visitar devuelve true, significa que quiere seguir iterando. Entonces yo itero, si el visitar devuelve true, sigo iterando, sigo aplicando la función de visita con la función que pasó Bárbara. En cualquier momento que Bárbara devuelve false, me está dando la indicación de que no quiere iterar más. ¿Sí? Porque, ejemplo, tiene una lista de 1000 elementos y está buscando un elemento en particular, por lo que sé. La lista tiene 1000 elementos, cuando lo encuentra en la posición 10, no hay ninguna razón para seguir iterando, ya lo encontró. Entonces, la señal que me da Bárbara es decir, bueno, esa función de visita, cuando lo encuentra, va a devolver false para yo enterarme, Bárbara ya no quiere iterar más, ya hizo lo que quería hacer y listo, termina la iteración. ¿Está bien? Es una posibilidad de terminar más pronto de lo que sería iterar la lista completa. Si por ejemplo su equivalente al 10 yo no quiero que se aplique a los teléfonos a la mitad, Bien. podría aplicarlo al principio, al final no debería también. Bien, es una buena pregunta. La pregunta es, ¿qué pasa si yo quiero aplicar la iteración sobre los primeros elementos, después en la mitad algunos no, y después a los últimos elementos? Bien. Es un poquito más complicado, pero ¿qué es lo que tendría que hacer Bárbara en ese caso? No puede indicarnos que hay que dejar de iterar en la mitad del arreglo, en la mitad de la lista, perdón, porque en ese caso no podríamos iterar los últimos elementos. En ese caso, la función hacer algo de Bárbara va a tener que contemplar en qué posición vamos aplicando los elementos, y para los que están en el medio, nosotros vamos a llamar a la función, pero Bárbara va a saber que esos los tiene que ignorar dentro de su lógica. Pero nosotros no tenemos la posibilidad de, después de detener la iteración, volver a reanudarla. Si Bárbara quiere ignorar algunos elementos del medio, pero quiere usar todos los elementos de los extremos, va a tener que iterar toda la lista y dentro de su lógica ignorar los elementos. No nos va a poder dar la señal de dejar de iterar, porque en ese caso se anula la posibilidad de buscar esos últimos elementos al final de la lista. ¿Está bien? Porque ¿qué pasa? Iterar aplica para la lista completa. No tenemos la posibilidad de decir iterá, pero iterá desde este elemento en adelante. Eso de forma genérica no está implementada. Entonces no tenés esa posibilidad de hacerlo de esa manera. ¿Bien? ¿Qué más? Quisiera hacer algo así, perdón. Sí. Ok, por allá.
tendría que hacerlo Alan, eso no va. Eso lo tendría que hacer Alan, porque Bárbara. Alan lo único que puede hacer es decir, bueno, mirá, yo puedo ofrecerte o toda la lista hasta cierto punto. Entre esas dos opciones, Bárbara elegirá toda la lista y dentro de su lógica, dentro de su función visitar que hace algo, va a tener que tomar en cuenta qué es lo que viene haciendo y qué elementos ya ha analizado para evitar, no sé, aplicar alguna función a los elementos del medio y después seguir con los elementos del final. Sí, pero esa lógica la va a tener que implementar Bárbara, porque si Bárbara decide detener la iteración, Alan ya no puede ofrecerle continuar en el futuro. ¿Sí? La iteración empieza y termina, no puede continuar. Lo que sí podría hacer Bárbara es usar un iterador externo y dentro de su lógica ignorar ciertos elementos. Esa es un poco la versatilidad que le da el iterador externo a Bárbara, es que puede hacer diferentes cosas con cada elemento. En este caso, para cada elemento siempre se aplica la misma función, la función de visitar. Después Bárbara verá qué es lo que hace con cada elemento dentro de su lógica, pero el visitar se aplica a todos los elementos hasta que Bárbara decida detenerse. ¿Y ahora cómo sabría dónde detenerse? Bueno, eso dependerá de su lógica. Por ejemplo, Bárbara quiere ver los primeros 10 elementos. Bárbara necesitaría recordar cuántos elementos vio y cuando vio 10 elementos, detenerse. Eso en la función de visitar. ¿Sí? Por otro lado, si quiere buscar un elemento, más fácil. Cuando encuentra el elemento, detiene la iteración devolviendo false. ¿Bien? ¿Por acá? ¿Sí la pregunta? Cuando va iterando consigue lo que quiere. Sí. Tiene que decirlo de una forma de que quiere dejar de iterar completamente y no seguir más. Tipo, borrar esa iteración. Bien, la pregunta es, si cuando encuentra algo y se detiene, si tiene que avisar, detener totalmente la iteración o la otra opción, puede continuar de alguna manera. Si la deja así con false, va a seguir estando cargada esa cosa. Bien. Tiene que liberar. O si es false, va a seguir cargada la función o los... La idea es que iterar va a continuar hasta que o se termine la lista o la función de visita vuelva a false. Una vez que pasa cualquiera de esas dos cosas, lo que suceda antes, la función termina. Así como las funciones empiezan, esa función terminó y ya está, ya pasamos a otro contexto. Cuando Bárbara puso lista.iterar, ejecutó esa línea, hizo lo que tenía que hacer y después el código continuó. En el caso que quiera parar y seguir en un futuro, Bien. pone false y se le borra la iteración. Claro, en el caso que quisiera parar y seguir en el futuro, si devuelve false, no tiene la posibilidad de continuar por donde dejó. Entonces, si quisiera continuar por donde dejó, no le conviene devolver false. ¿Sí? Le conviene iterar todo. O, alternativamente, si Bárbara necesita detener la iteración, hacer otra cosa y después volver, eso sería un caso de uso que da la impresión de que le conviene usar un iterador externo y no utilizar un iterador interno. ¿Por qué? Porque Bárbara necesita ver algunos elementos, irse a hacer otra cosa y después volver. Y si irse a hacer otra cosa, es la posibilidad que el iterador externo sí te da, que el iterador interno no te permite. Bien, más preguntas. Bien, entonces seguimos. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo que yo les contaba, imprimir todos los elementos. ¿Sí? Acá donde aparece un concepto que es la definición de funciones implícitas sin nombre. Bien, es algo que en Go existe, en muchos lenguajes de programación existen. Le vamos a mostrar un poquitito, si bien ya lo deben haber visto, cómo es la sintaxis. La idea es que no sea mayor dificultad. ¿Bien? ¿Qué pasa? Lista iterar, ¿qué devuelve? Muy bien. No. Sí. No. Lista iterar no devuelve nada. Perdón, me equivoqué. Lista iterar no devuelve nada. Es una función que ejecuta y listo. Quien devuelve un booleano es la función de visita. Vamos un poquito para atrás, para verlo. Seguramente. Lista iterar no devuelve nada. ¿Ven? Quien devuelve algo es la función de visita. Pero lista iterar se ejecuta y listo. Lo que yo quise preguntar es, lista iterar, ¿qué recibe? Lista iterar recibe una función. Entonces, ¿ven este paréntesis? El que empieza después de lista.iterar. Ese paréntesis termina abajo de toda la diapositiva. Termina acá. ¿Está bien? Sé que decían que faltaba un paréntesis, pero no falta el paréntesis, sino que el paréntesis está mucho después de lo esperado. ¿Bien? Esto lo pasan por el editor de sintaxis de Go y está bien. Digamos, esta es como la distancia de las cosas, todo está perfecto. Bien. Lo raro es lo que está en el medio. O sea, acá hay un paréntesis, acá hay otro paréntesis, empieza el paréntesis, en lista.iterar
termina en paréntesis al final de la diapositiva, donde está el parámetro de lista iterar. No es como una forma como acotada de definir una función. Es como una forma acotada de definir una función, exactamente. Como lista iterar recibe una función, lo que está entre los paréntesis necesariamente tiene que ser una función. Si no, no compilaría. Y en efecto, lo que está entre los paréntesis es una función. El único dato es que esa función no tiene nombre. ¿Está bien? Esa función está ahí, existe, pero no tiene nombre. Si no, no le sacaron el certificado de nacimiento. Es así. ¿Bien? Esta función existe dentro del contexto de lista iterar. Hace algo, pero no tiene nombre. Entonces vamos a verlo. Eso es lo que se llama funciones implícitas o funciones anónimas, anónimas de no tener nombre, ¿sí? Y funcionan así. Por ejemplo, lista iterar recibe un parámetro que es una función. Me pongo a escribir una función ahí, le doy play y funciona. ¿Está bien? ¿Cómo? Digo, bueno, esto que voy a escribir acá es una función. ¿Tu función qué parámetros recibe? Bueno, recibe un valor que pinta que ese valor sea entero. ¿Sí? ¿Y qué devuelve tu función? La función devuelve bool. Hasta ahí escribí la definición de la función, lo único que faltaría escribir es un nombre. Ya dijimos la función no tiene nombre. Entonces, puedo escribirla y no nombrarla. ¿Bien? Y después de definir una función, definir la firma de la función, normalmente le ponemos un nombre, pero ¿qué es lo que haríamos? Escribir el código de la función, con sus enters y todo. Entonces, literalmente estamos acá escribiendo el código de la función. ¿Y qué es lo que hace la función? Imprime el valor y devuelve true. Bien. Para llamar esa función tiene que ser lista.iterar entre paréntesis. No tiene nombre. Fuera de este contexto no puedes referirte a esa función. No tiene nombre, no tiene forma de ser encontrada. Solamente existe dentro de este... ¿Cómo? ¿Cómo llamarías esta función mandándole un 5? Bueno, lo que yo haría es crear una lista, guardar un 5 dentro de esa lista y llamar a lista iterar con esta función implícita. Entonces el efecto que eso tendría es que esta función sea llamada con un 5. ¿Por qué? Porque en la lista hay un 5. Es avanzado lo que estoy diciendo, como que estamos un poquito más adelante. Pero la respuesta, si vos tenés un 5 literal, no podés literalmente mandárselo a esa función. Esa función solamente trabaja para lista iterar. Como que... Sirve para ahí solamente para ahí. Claro, o sea... Tenés que copiar y pegar 20 veces. Tal cual, sí. O sea, imagínate que vos vas a hablar con un chofer de colectivos que se encarga de ponerle los valores a la línea de colectivos, pero vos no sabés su nombre. Entonces vos querés trabajar con él y él no te habla. Te dice que atiende boludos, entonces no te da la posibilidad de hablar. Bien, esto sería así. ¿Por qué? Porque el chofer de colectivos trabaja para la empresa, no habla con el periodista. Esta función solamente trabaja para lista iterar. No le habla a nadie más, no le da bola. ¿Está bien como el contexto? No, no te preocupes. ¿Algo más? Bien, por allá. Yo voy a leer. Sí. Para Alan, si le podemos visitar, se la vamos a visitar. Claro, para Alan, la función visitar es esa. ¿Sí? Lo que hace Go es decir, bueno, tengo un parámetro, se lo paso a iterar. Y a Alan le llega un parámetro, que es una función. Y funciona. Bien, ¿qué más? Sí. ¿Podría guardar la función anónima en una variable? ¿Puede pasar la variable? Se pueden guardar funciones anónimas en variables. Las variables en Go pueden ser funciones y por lo tanto puedo pasarlas por parámetro. Lo que también puedo hacer es definir una función en un archivo y dentro del contexto de ese archivo escribir su nombre para representar un parámetro que es una función. Es decir, esto mismo yo podría, la parte de la función, escribirla arriba de todo el archivo, ponerle un nombre, imprimir valores y en el contexto de lista iterar poner lista.iterar y entre paréntesis imprimir valores, que es el nombre de la función. Y funciona. Bien. Entonces, formas de trabajar con funciones como parámetro de forma implícita, con variables, con la función definida en un contexto. ¿Bien? ¿Estamos acá entonces? Preguntas. Ya, esto es una función, ya está asimilado. Bien. ¿Qué es lo que hace esta función en particular? ¿Cuántos datos recibe? Mi lista tiene 100 elementos. ¿Cuántos elementos recibe esta función cuando es invocada? 1. Si la función tiene la capacidad de trabajar con un elemento, ¿sí?
Eso es lo que se encarga Bárbara. Bárbara siempre se encarga de resolver para cada un elemento que haya presente en la lista. ¿Y eso ¿Cuál por es? qué que elegiste? ¿Podrías marcar más elementos? No podrías marcar más. ¿Por qué? Porque la responsabilidad de Alan es darle a Bárbara uno por uno los elementos que guardó en la lista. Entonces no tendría sentido tratarlos como un grupo en ningún sentido. Se tratan como unidad porque son las unidades de información que Bárbara guardó en la lista. Entonces, Bárbara guardó elementos en la lista y Alan tiene la responsabilidad de pasarle uno por uno a esta función. Porque las funciones de visita saben tratar con un elemento. Visitan ese elemento y después van a visitar otro elemento. ¿Qué es lo que hace esta función de visita con ese único elemento que le pasan en cada momento? Lo imprime y devuelve true. ¿Por qué lo imprime? Es lo que hace la función, pero ¿por qué escribimos imprimir y por qué no escribimos otra cosa? Porque decidió Bárbara así. Diste la respuesta correcta, que es literalmente Bárbara lo decidió así. A Bárbara le pintó hacer una función de visita que imprima. Entonces va, la escribe e imprime. ¿Sí? ¿Y por qué escribimos return to abajo? Para seguir iterando y aún más, para siempre seguir iterando y siempre iterar hasta el último elemento de la lista. Por lo tanto, y con la condición de que Alan haya escrito bien, lista iterar, ¿qué es lo que hace esta pieza de código? Imprimir todos los elementos de tu lista. Tiene la capacidad de imprimir todos los elementos que haya en la lista, literalmente. ¿Por qué todos? Porque se encarga de iterar toda la lista, porque devuelve siempre true, entonces va a iterar hasta el final de la lista y por cada elemento lo va a imprimir. Entonces, el resultado final, imprime todos los elementos de la lista. ¿Está bien? Y ahí están viendo en funcionamiento la primera función de visita de una iterador interna. Sí. Bien, lo que pregunta es, si haces un if con una condición y después haces return false, cortás la iteración y la respuesta es sí. Bárbara tiene la posibilidad de, dada una condición, dada alguna situación que refiere a su entorno del problema, tiene la capacidad de detectar una situación, por ejemplo, if el elemento es tal, entonces devuelvo false y ahí se detiene la ejecución. Literalmente eso. Bien. Más preguntas. Bien, esto entonces está funcionando y hace lo que tiene que hacer. Bien, seguimos. Opción 2, ejercicio 2, digamos, sería obtener la suma de todos los elementos que haya en la lista. ¿Sí? De nuevo, vamos a suponer que en la lista hay elementos enteros y lo que quiere Bárbara es obtener la suma de todos los elementos. ¿Sí? Y esto empieza un poco raro. Dice, bueno, contador es 0. En contador vamos a guardar la sumatoria de todos los elementos. Quizás tendría sentido que la variable se llame sumatoria, pero bueno, ahora nada, lo vamos a ver. ¿Quiere saber la suma de todos los elementos? Entonces dice, bueno, la suma es 0. Si yo tuviera la capacidad de ir sumando todos los elementos de la lista a este contador, yo tendría la suma de todos los elementos. ¿Eso es difícil de hacer, por ejemplo, con un iterador externo? ¿Qué opinan? No. Vas pidiendo el siguiente, mientras haya siguiente para analizar, pedís el siguiente, le haces la suma, porque sos Bárbara, porque sabés que guardaste valores enteros en la lista, vas haciendo la suma y cuando se termina la lista tenés la suma completa. Esta sería la forma de hacerlo con un iterador interno. ¿Sí? Nos encontramos primero con el primer problema, que de nuevo requiere asintaxis, y es que estamos creando una variable de tipo puntero en lo que refiere al valor del contador. ¿Sí? Estamos consiguiendo cuál es el puntero del contador, básicamente para tener la capacidad de modificarlo en otro contexto y que su valor cambie. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando yo llamo una función y adentro de esa función agarro uno de esos parámetros y lo modifico? ¿Qué pasa? Fuera del contexto de la función. Si no retornas ese valor no pasa nada. Si un parámetro es valor y dentro de la función hago valor igual 6, cuando se termina esa función, valor no vale 6, vale lo que haya valido originalmente el parámetro. ¿Sí? Lo que vimos en clase fue cómo hacer para que los valores cambien cuando yo los paso por parámetro. Y la solución fue con punteros. Esa fue la razón por la cual tuvimos que ver necesariamente la existencia de los punteros, para poder ejecutar funciones que empiezan y terminan, que tengan efecto más allá del contexto de la función. Es la misma razón por la cual los receivers de las primitivas de los TDAs a veces tienen puntero. Ese puntero significa, ojo, que durante esta primitiva este TDA puede cambiar.
Entonces agregamos el puntero para que asegurémonos de que cambie. Bien, estamos haciendo acá exactamente lo mismo. Como contador, vive en otro contexto, vive fuera del contexto de la lista iterar. Para poder hacer que cambie fuera de su propio contexto, hay que tratarlo como el puntero referido al dato. Entonces, nos buscamos el puntero del dato haciendo la operación de dirección, que es el ampersand. Conseguimos un puntero y por lo tanto, cuando usemos ese puntero para modificar el valor que está guardado en el puntero, ese valor va a cambiar. ¿Y cómo accedemos a ese valor? La accedemos con el asterisco, que me permite analizar el valor que hay dentro del puntero. ¿Sí? Contador es un puntero. Para acceder al valor numérico que hay guardado en ese puntero entero, tenemos que escribir asterisco contador. Y como lo que queremos resolver es la sumatoria de todos los elementos que están en la lista, a ese contador le vamos sumando el valor de cada elemento de la lista. ¿Está bien? Está viendo que en una iteración de esta función suma el elemento de la lista en el que está iterando el iterador. Y para toda la iteración, de nuevo, dado que devuelve true, para toda la iteración va a recorrer todos los elementos de la lista y al final en contador va a estar el valor de la sumatoria de todos los elementos. ¿Sí? En realidad va a estar en asterisco contador, que en efecto es exactamente la variable contador. Entonces, fuera de este contexto, si pusiéramos código más abajo, podríamos decir print contador y el contador estaría imprimiendo la sumatoria de los elementos de la lista. Bien, preguntas. En vez de imprimir, suma. Pero de repente aparecieron los punteros. ¿Un tipo de dato, vale? No hace falta, pues estoy escribiendo 2 puntos igual. Cuando escribimos 2 puntos igual no hace falta. Claro, cuando ponemos 2 puntos igual a algo, siempre y cuando ese algo sea una posición de memoria, entonces va a ser definido como un puntero. Y ese algo es una posición de memoria por escribir el ampersand. El ampersand consigue la posición de memoria en la que se guarda, en este caso, el contador. Bien. ¿Más preguntas? Yo tengo una que tiene más que ver con punteros. Bien, sí, se puede. Si por ejemplo tenés una primitiva que tenés agarrar una cola y sumarle 2 a cada elemento y te pone una cola nueva. Bien. Y vos en el receiver no necesitas un puntero. ¿Están ahí? Haz una copia y después devolver esa copia. Ahí tenemos que ser un poco más específicos respecto a qué elementos guarda la cola y qué, si la nueva cola, cómo la querés definir. ¿Sí? Voy a repetir el problema decís, tengo una cola y quiero crear una cola nueva con elementos modificados. Bien, ahí estamos en 2 cuestiones. Por un lado, si queremos una cola nueva, vamos a tener que necesariamente utilizar la primitiva de crear cola. Una vez que utilizamos esa primitiva de crear cola, los elementos que guardemos, por ejemplo, si la cola es de números, podemos crear nuevos números para la nueva cola. Por ejemplo, duplicando los números que ya están. ¿Sí? Pero como son todos números enteros, ese cambio no persiste. Ahora, cambiemos el problema. Tenemos una cola de punteros enteros. Si nosotros usamos esos mismos punteros y duplicamos su valor para llevarlo a la cola de resultado, si estamos usando esas mismas posiciones de memoria, en la cola original van a verse modificadas. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que tenemos que tratar de ver, digamos, qué tipo de datos estamos tratando y después cuál es el resultado que queremos tener. Bien, más preguntas. Seguimos. Bien. Ejercicio 3. Imprimir los primeros 5 elementos de la lista. Bien, imprimir los primeros 5 elementos de una lista. Bien, tenemos el contador, vamos contando y cada vez que contamos incrementamos en 1. El primer elemento es el primero, el segundo elemento es el segundo, el tercer elemento es el tercero. ¿Sí? Acá estaría faltando imprimir, literalmente esta función por el momento no hace nada, pero imagínense que imprime, ¿no? Pues claro, dice imprimir los primeros 5. Imagínense que imprime. ¿Qué es lo que estamos logrando con la última sentencia de nuestra función?
que devuelva false cuando el contador sea mayor o igual a 5. Exactamente, ¿sí? Estamos logrando imprimir los 5 primeros elementos y una vez que imprimió el quinto elemento dice ya está, no hay que imprimir nada más, devuelve false esto. ¿Ya? Igual aunque no tenga 5 elementos, el iterador te lo corta. Si la lista tuviera menos de 5 elementos, cortaría antes. Siempre es o acabe la lista o devuelva false lo que ocurra primero. Claro, porque este es el lado de Bárbara. En el lado de Alan, Esto es el lado bárbaro. Del lado de Alan se tiene que asegurar de hacer eso, porque ahí lo tiene que hacer, lo tiene que programar, para que no pase de leer una posición inválida de la lista, por ejemplo. Bien. Ahora, ¿qué pasa si Alan se equivoca? Dice lo que sea. Voy, programo el iterador, qué sé yo, y se olvida de recordar la señal que Bárbara le da para detenerse cuando una función de visita devuelve false. ¿Qué ocurriría en este ejemplo? Imprimiría todos los elementos. Traería el orden de índice, imprimiría todos los elementos, algo de todos los elementos de la lista. Contador habrá contado todos los elementos de la lista y en particular se imprimirían todos los elementos, ¿sí? Estamos viendo que si Alan no cumple con su parte del contrato, una función que Bárbara espera que funcione de una manera, funcionaría de otra manera. Si Alan se olvida de cumplir con su parte del contrato, la que es verificar el valor del resultado de la función de visita, que si da true, sigue iterando, si da false, deja de iterar, si Alan olvida eso, el efecto es que Bárbara termina haciendo cosas distintas a las que quería hacer. Y cuando esto pase, cuando Bárbara vea esta función y diga está imprimiendo más de 5 elementos, con todo derecho va a ir con Alan y a decirle, mira, Papu, el contrato está acá y dice que si el visitar devuelve false, entonces debería cortar la función. ¿Qué pasa? Que no lo estás haciendo, ¿sí? Y por ejemplo, esta es una, ¿cómo se dice? Una función interesante, por ejemplo, para evaluar pruebas. Yo digo, mis pruebas deberían ver si el iterar funciona o no funciona. Ustedes no solo van a tener que hacer Alan a la hora de hacer las primitivas, sino que también van a tener que hacer pruebas. Esta es un ejemplo de una función que prueba que el iterador se detenga cuando tiene que detenerse. Porque si no se detiene cuando se tiene que detener, hace más cosas de las que tiene que hacer. El valor de contador, en vez de ser 5 como debería ser al final de la función, de la ejecución de la función, va a ser otro valor, va a ser un valor igual a la cantidad de elementos que hay en la lista. Y ahí ustedes se pueden fijar si funciona o no funciona bien su lista que están programando. ¿Sí? Alan y Bárbara. ¿Preguntas? Bien. ¿Preguntas? Preguntas, dice acá porque acá un poco se termina. Acá es cuando nosotros le hacemos preguntas a ustedes. Bien. Preguntas de sí o no. La función visitar debe ser definida por Bárbara. Sí. Tenemos como, por acá dicen que sí, por allá no dicen nada. La función visitar debe ser definida por Bárbara. Sí. Bien, es Bárbara quien decide qué es lo que tiene que hacer con cada uno de los elementos el iterador. Bien. Esa función visitar definida por Bárbara puede controlar hasta dónde va a iterar el iterador interno. Sí. ¿Cómo? Con el valor de retorno de la función de visita. ¿Sí? Puede decidir dejar de iterar y listo. Bien. Siguiente pregunta. ¿Se pueden usar las primitivas del iterador externo para implementar el iterador interno? Bien. Dicen que no. Miedo. Bien. O sea, técnicamente se puede. O sea, yo podría ir al iterador interno, escribir, creo un iterador, hago cosas que yo. Se puede, funcionaría. Pero conceptualmente está mal. ¿Sí? Si interpretamos al iterador externo como algo que está adyacente a la lista, nosotros tenemos nuestra lista y el iterador externo como algo adyacente a la lista que ayuda a que la lista funcione. Ese iterador interno es parte de la lista. No tiene sentido que la lista necesite al iterador externo para resolver sus primitivas, siendo que en realidad es al revés. El iterador externo necesita a la lista para poder resolver sus primitivas. Si ambas estructuras se necesitaran entre sí, es lo que van a ver después, pero sería como una dependencia circular que no está bueno que exista. Entonces, técnicamente podríamos hacerlo, pero conceptualmente está mal. Entonces, se va a pedir reentrega para los casos donde, por ejemplo, el iterador interno literalmente se resuelve utilizando el iterador externo.
¿sí? No debería ser utilizado. Bien. ¿El iterador interno puede borrar o agregar elementos al tipo de dato abstracto? No. ¿Dicen que no? Sí, o sea, ¿Dicen que sí? en iterador externo sí, pero no el externo, Bárbara poniendo un dato. What? O sea, internamente podría, decís, pero no Bárbara. O sea, ¿Cómo es? internamente tenés unas primitivas que puedas agregar o quitar. Claro, Ahí o sea, ahí estás cambiando. la pregunta es, ¿un iterador interno bien escrito puede borrar o agregar elementos? No, no debería. ¿Por qué? ¿Qué pasa? El iterador interno debería hacer lo que Bárbara pide, que es, por ejemplo, imprimir elementos. Bárbara no nos puede pedir, por ejemplo, agregar elementos a la lista en la que estamos. O no debería pedirlos. No debería escribir lista.insertar elementos. Bárbara no lo debería hacer. Claro, pero se cambia así, elimina o agrega elementos no por parte de Bárbara, sino por funcionamiento interno de este dato abstracto. Bien, por funcionamiento interno no deberíamos hacerlo, porque sería romper con la integridad en una primitiva que no se dedica a eso. La primitiva lista borrar o lista insertar se dedica a agregar o borrar elementos. La primitiva lista insertar no se dedica a eso, entonces no debería hacerlo. ¿Sí? Y por otro lado, Bárbara no puede decir, che, ¿sabes qué? Este elemento que tengo en la mano, borrámelo, te pido por favor. No lo puede hacer. Porque el iterador simplemente visita cada uno de los elementos. No tiene la opción del elemento de decir, bueno, lo borro. ¿Ven que eso no está? Es una diferencia, por ejemplo, con el iterador externo, que cuando vos te encontrás en un elemento, ese elemento lo podrías borrar. Entonces, de nuevo, diferencias entre el iterador externo y interno y externo. Seguimos. Y pregunta de acá. ¿Hay que hacer tanto el iterador externo como el iterador interno para el TP de lista? Sí, para probarlo. Es muy buen pensamiento. Perfecto. Acá puede pasar dos cosas, que ustedes digan no y nosotros editemos el enunciado y tengan que hacer menos trabajo, pero esa es la respuesta correcta. Si quieren aprobar, van a tener que hacer los dos, desafortunadamente. Bien. Ahí está. Esas son todas las preguntas y pasamos al siguiente segmento. Ustedes díganme, ¿tienen alguna otra pregunta de este segmento? Sí. En el TP dice que el iterador tiene una primitiva que es eliminar y agregar. Sí. Así que Ese, digamos, el iterador, digamos, el enunciado dice que el iterador tiene una primitiva de agregar y eliminar. Pero esas primitivas se refieren al iterador externo. Entonces, es el iterador externo el que tiene capacidad de eliminar o agregar elementos, tal cual. Bien. Entonces, hasta ahí estamos. Vamos a ver entonces lo que son el final de las diapositivas en la que estuvimos viendo presentación del TDA lista. ¿Sí? Ustedes saben que cada TDA tiene como su presentación donde le mostramos el enunciado y las diferentes primitivas que tienen que implementar. Hoy es el día en que podemos mostrarle todas las primitivas que faltan porque estamos viendo iterador interno. ¿Sí? Entonces, primitivas. La primitiva del iterador interno es iterar y nada más. Es la única primitiva. Se terminó el segmento. No. Bien. ¿Qué pasa? Se va a ver así internamente. Va a recibir el TDA lista con algún tipo de dato genérico. Va a ser esa función iterar que recibe la función de visita. ¿Sí? Iterar no modifica la lista. Por lo tanto, no tenemos el asterisquito del puntero de la lista en el receiver. ¿Sí? Así como está definida la función, así como la van a tener que definir en lista.go y después la van a tener que implementar, no con los 3 puntitos, sino con código de verdad, en la parte de lista enlazada.go. Bien, sí. Pará. Empezá de nuevo. Lista iterar es una primitiva de lista. Solamente necesitamos pasarle al receiver un puntero cuando la estructura va a cambiar. No llego a escuchar. Dice que para cumplir la interfaz deberían tener todas las primitivas el mismo tipo de receiver. Que no necesariamente es Bien. Un dato, y es que no necesariamente todas las primitivas de un TDA necesitan tener el mismo receiver. ¿Sí? Y la razón es que Go
al momento de ejecutar funciones como lista.iterar o lista.está vacía o lista.insertar elemento, va a pasarle al receiver lo que corresponda. Cuando use está vacía, sabiendo que la lista no va a cambiar, se la va a pasar como estructura sin puntero. Y cuando use lista insertar, va a pasar la estructura como un puntero. Entonces va a tener la posibilidad de cambiar. La razón de eso es que el punto en Go, como operador, está multidefinido. Tiene la capacidad de hacer las dos cosas en función de lo que le corresponde hacer. ¿Sí? En otros lenguajes es distinto. A veces usa punto, a veces usa flechita, si vieron C. Pero en Go puedes usar el punto para cualquiera de las dos necesidades. No sé qué pasa cuando viste que creamos una pila dinámica o una Sí. cuenta pasada, tenía que crear y, por ejemplo, si te habías olvidado la primitiva de ponerle el puntero, decía que no era, o sea, que no debe crear porque no era del tipo. Claro, al crearla siempre se va a crear con puntero. La razón de eso es porque en algún momento la necesitas con puntero porque la necesitas que cambie. La diferencia es que el receiver, al resolver esto, le saca el puntero a tu estructura. Tu estructura tiene puntero, pero para resolver esta definición se la saca. Porque en ese sentido Go hace magia con su operador punto. ¿Por acá? Tenía una duda de la interfaz. ¿Por qué la función de creación no se pasa con el nombre de la interfaz? La función de iteración. Cuando vos tenés una estructura, tenés el procesador en la aplicación Go. Sí. Y no está el nombre de la interfaz. ¿Y cómo sabe Bárbara? Yo supongo que sí o sí debe haber una función para crear la estructura para poder usarla. Si no, no. Está bien. O sea, ¿dónde está la función para crear la estructura? Está definida en cada definición concreta del TDA. Si ustedes vieron que tienen interfaz y definición concreta. Las interfaces definen conceptos un poco más abstractos. Definen conceptos como una pila debería comportarse así. Entonces, ¿qué pasa? La interfaz asume que la pila ya existe y dice, bueno, una pila que existe debería comportarse así. Lo que nosotros hacemos en pila-dinámica.go es decir, mira, esta pila yo voy a hacer que exista y para hacer que se comporte así tengo que hacer apilar, desapilar, esta vacía, etc. Pero además, para que pueda existir y para que Bárbara la pueda crear, voy a hacer una primitiva que se llama crear pila dinámica. Y no debería no llamarse dinámica. No crear pila, no crear lista. Bueno, eso depende, digamos, de los diferentes usos que vaya a tener. Nosotros decidimos que incluya el nombre para que quede explícito que no estamos refiriéndonos a la interfaz, sino a la implementación concreta. O sea, concretamente en este curso se ven pilas dinámicas. ¿Bien? No, a Bárbara no le interesa. Pero es una decisión del curso, de haberle decidido llamarle, poner estos nombres. ¿Bien? ¿Estamos? Entonces tenemos, esto ya lo vimos. Cómo sumar todos los elementos de la lista. Pero este es un ejemplo para la lista en sí. Lo habíamos visto con un TDA genérico, ahora lo estamos viendo con la lista. Literalmente, este es código de Bárbara que ustedes... Se podría parecer mucho este código al código que vayan a escribir como Bárbara para las pruebas. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, queremos una función de visita que sume solamente los números pares. ¿Cómo hacemos? Con un contador. Aplicar resto por 2. Con un contador. En realidad, sumar los números pares, no las posiciones pares. Bien. ¿Por qué querrías un contador? Para sumarlos, tal cual. Sí, Perfecto. El contador es solo para Me mareé. cuántos Sí. son los números pares. Claro, el contador es para sumar. Perfecto. ¿Y cómo sabemos si el elemento es par o no? Preguntás si el módulo es 0. Preguntás si el módulo es 0. Entonces, literalmente, venimos acá y decimos, bueno, hacemos la suma con un contador, iteramos y nuestra función debería fijarse. Si el módulo dividiendo por 2 es 0, entonces suma. Y si no, ¿qué hacemos? ¿Devolvemos false? No, seguí de largo, pues no hago nada. Pero no tengo que devolver false, porque si devuelvo false, detengo la iteración. Y ejercicio es sumar todos los pares. No, los pares hasta que aparezca el primer impar y rompa todo. ¿Bien? Entonces, sí deberíamos devolver true, exactamente. ¿Sí? Todo lo que queda, un poco ya lo hemos visto en toda la clase, entonces vamos a pasar directamente a las pruebas de iteración interna. ¿Sí?
Cosas que habría que probar en iterador interno cuando hagamos pruebas de la lista. Tendremos que ver que funcione. Primero que nada, no. ¿Cómo hacemos que funcione? Por ejemplo, se puede usar, ¿sí?, para calcular la suma de los elementos, para contar cuántos elementos hay, etc. No vamos a poder, por ejemplo, imprimir los elementos y después ver que sean los elementos correctos. Eso no estaría bien porque no sería una prueba automática. Las pruebas automáticas deberían resolverse solas, deberían saber cuál es el resultado que esperan y con el require decir true o false, está bien o está mal lo que está sucediendo. Imprimir elementos, no solo Go no lo permite, sino que requerían un humano ir y ver, ajá, estos elementos están bien. Y esa parte manual es la que queremos evitar cuando hacemos pruebas, porque queremos que las pruebas sean automáticas y nos digan el resultado. ¿Está todo bien? Falló. Estaría genial, o sea, no es genial mandar el mail y que diga todo ok o error. No necesitan alguien que vea, bueno, prueba por prueba. Imagínense, tuvieron que ver las 200 pruebas a ver si todas dieron ok, para ver si fue ok o error. No estaría bueno. Por eso directamente le damos el todo ok o el error. Y este no es la excepción. La prueba no debe depender de imprimir. Por favor, prueben el caso de iteración sin condición de corte, es decir, iterando toda la lista. Y asegúrense de probar el caso con condición de corte, ¿sí? Que en algún momento su función de visita devuelva false y por esa razón se detenga la iteración y no por otra razón, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver el ejemplito de acá, ¿sí? Si el valor es 7, la iteración devuelve false. Entonces, si encontramos el 7, devuelve false, pero es el único caso donde devolvemos false. En todos los demás casos, por ejemplo, sumamos los pares hasta encontrar un 7. ¿Sí? Pero lo importante es que se devuelve false solamente en este caso particular. Entonces, de nuevo, si Alan implementa mal esta función y se olvida de este false, en el siguiente elemento, en vez de 7 va a ser un 8, va a sumar ese 8 y va a estar mal implementada la primitiva. Entonces, la idea es asegurarnos de que las primitivas son probadas bien, ¿sí? Y que cuando tiene que funcionar, funciona la prueba y da ok, y cuando está mal implementada la primitiva, falle y dé error. Y sí. SB es un elemento, no es una posición. SB es un elemento, siempre es, B de int es un elemento. ¿Sí? El dato que está en esa posición de la lista, pero bueno, la lista existe, sí. No necesariamente nos referimos a la lista como posiciones. Una lista. Bien. Una consulta. Resulta. Más que nada con el tema de punteros. Sí. ¿Qué pasaría si suma no fuera un puntero, pero después dentro del iterador hago que suma más igual 3? Perfecto. No cambiaría igual. Hasta donde yo sé, cambia igual, pero eso es culpa de Go. O es magia de Go, pongámosle. Hasta donde yo sé, cambia igual. ¿Sí? Lo pueden probar, pueden ir a hacer un iterador y en vez de escribir suma como un puntero, escribirlo como algo explícito. ¿Querés responder directamente? Sí. ¿Cómo se llama eso? Tiene un nombre en Go. ¿Tiene nombre en varios lados? Claro. Pero Go cumple esa condición y por eso se llama así. Magia. No. Lo mencioné cuando vimos funciones por parámetro, funciones anónimas, y fue el último que vimos. Closure. Es una closure. ¿Sí? Estoy pasándole una variable que está fuera del scope de la función, pero está dentro de su ¿qué palabra usaba? ¿Contexto? Contexto, ¿sí? Que suma. La estoy usando dentro de la función, yo nunca se la paso por parámetro, está fuera de la función, pero la estoy usando, estoy modificando. ¿Sí? Y después por fuera puedo ver el resultado. Eso es una closure, ese es un uso práctico de closure. ¿Sí? Que no me creían que se usaba, pero se usa. Se usa, tal cual. Entonces, literalmente, yo antes de empezar la clase le puse ampersand y asteriscos a esta parte del código para no necesariamente. Ah, vos se lo sacaste. Sí. Nos vamos a ir agregando y sacándolos, agregándonos para ver quién da la clase, tal cual. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no, ¿estamos bien? A tiempo perfecto. ¿Hay cosita? ¿Quieren preguntar? Entonces, ¿estamos? De hecho, creo que ya una y una se la había sacado. Puede ser. Ahí está. Vamos a detener la grabación. Un saludo a la gente que nos ve